Muchas gracias a los ponentes que vamos a tener el día de hoy, tanto en este horario como a partir de las 4 de la tarde. Entonces, bueno, pues como ustedes saben, el ámbito de la investigación es constitucional de la psicología. No hay manera de pensar la psicología en sus diferentes campos de intervención sin el eje fundamental de la investigación. Y por otro lado, también el psicoanálisis es constitucional, se constituye desde el ámbito inherente a la investigación. La investigación en la clínica psicoanalítica es constitucional del mismo proceso psicoanalítico, tanto en el desarrollo teórico como en el abordaje terapéutico. Entonces, bueno, pues es un espacio muy pertinente en el ámbito académico abordar el ámbito de la investigación. Entonces, pues gracias al doctor Gertel Moctezuma por esta iniciativa. Quiero también agradecer y dar un reconocimiento a los ponentes que el día de hoy vamos a poder escuchar. Monse Ramos, Rebeca Alejandra Tolumés, Shilone Vargas, Andrés Fernando Patiño, Jimena Rubio, Andrea Torres, Andrea Nates, Emanuel Cortés y Roberto Calzada. Un agradecimiento por esta participación y pues sin mayor preámbulo le paso el turno de la palabra al doctor Gertel Moctezuma. Sean todos, todas, todes muy bienvenidos a este espacio académico. Bienvenidos. Adelante, doctor. Buenos días, hola, muchas gracias a ti, Toño, todas, todos, por estar acá. Pues este es nuestro tercer coloquio de investigación en psicoanálisis y psicología crítica. Ya desde hace un año comenzamos con esta forma de transmitir pues lo que se hace no nada más en los grupos de investigación, sino también pues en distintas asignaturas, ¿no? Que tienen que ver con este importante asunto, ¿no? Así como dice Patti, ¿no? Que es inherente a la psicología, pues también es un eje, ¿no? Es parte fundamental de la universidad, ¿no? Como una instancia que pues produce, produce conocimiento, ¿no? Conocimiento útil y también válido, ¿no? Para, sobre todo, básicamente para resolver problemas, ¿no? También por otro lado para plantearlos y delimitarlos. Pero sí hay ahí como un compromiso, ¿no? Una responsabilidad de todas y todos, que estamos en este orden académico, y pues de ahí la importancia. El objetivo es simple, es difundir, es transmitir, es compartir lo que distintos compañeros están produciendo, están trabajando en sus líneas y proyectos de investigación, ¿no? Eh, Sabemos que es una cosa bien compleja en la psicología, el tema de las posturas y los paradigmas de investigación. Sabemos que pues es evidente, ¿no? Que en la sociedad, en el mundo, pues las cosas no van bien, ¿no? Que están muy complicadas, y es, creo, para muchos profes, ¿no? Investigadores, pues nos vibra o nos hace resonar en el sentido de pues tener la necesidad, ¿no? De quizá ya no pensar en disciplinas, sino más bien pensar en problemas. Además de pues el colegio está en esa no solamente intención, sino toda una serie de acciones en cuanto a renovar y actualizar los programas de estudio, la vinculación con prácticas, o sea, todo esto que es importantísimo para su formación. Pues también hay una beta, hay una vena, ¿no? De académicas y académicos, que también pensamos que es importantísimo lo inter y lo transdisciplinario, ¿no? Eh, Esto de dejar de pensar en disciplinas, ¿no? Y más bien pensar en problemas para plantear, ¿no? De qué manera podríamos, desde varios campos disciplinares, ¿no? Eh, proponer, proponer líneas de solución, ¿no? Y creo que en la psicología pues es urgente, ¿no? Es importantísimo que además de estar en el tema de la actualización, ¿no? En cuanto a contenidos, asignaturas, ¿no? Etcétera,
pues también esta forma, este paradigma o esta manera de acercarnos y trabajar los problemas que le conciernen a la psicología. Sabemos que hay toda una inercia, ¿no? Podríamos llamar hegemonía, ¿no? Que tiene que ver con una postura pues un tanto limitada. Sabemos que hay muchas críticas, lo platicábamos en una reunión de trabajo, entre muchas otras cosas, ¿no? Cómo es que pues existen muchas críticas, ¿no? Acerca de que el psicoanálisis es algo antiguito, ¿no? Es algo que ya, pues que es del siglo XIX. Digamos que si a esas vamos, el método experimental es del siglo XV, por un lado, y el positivismo también es del siglo XIX. Eh, Otra cosa es la técnica, ¿no? Y la tecnología, pero en términos de epistemologías, ¿no? Y de posturas filosóficas en el ámbito científico, pues a muchas no nos parece que esa crítica, no la entrecomillaría, sea válida, ¿no? Me parece que hoy día la psicología necesita de esa postura crítica, ¿no? Desmontar los problemas para ubicar en qué consisten, cómo están conformados y cómo es que esas coyunturas tienen una relación, ¿no? Y eso nos creo, o me parece, nos exige ser transdisciplinarias e interdisciplinarias, ¿no? Y tener una postura crítica para poder proponer, ¿no? Eh, Eso, pues, en los grupos de investigación, en lo que hacen las y los profes en materia de investigación, pues tiene que ver mucho con varias disciplinas, ¿no? En este caso, en este coloquio, ¿no? La idea es mostrarles proyectos que, por ejemplo, en este segmento, en este bloque, pues, tienen que ver con la criminología, por ejemplo, ¿no? Y con la criminalística. Y por otro lado, con las disciplinas artísticas, como, pues, como la música o la pintura, ¿no? Entonces, ¿cómo articular, de qué manera relacionar lo que las psicologías plantean, proponen, con todas estas otras disciplinas y con los problemas que les conciernen a todas, ¿no? Es un gran reto. Y me parece que pues es bastante necesario, ¿no? Que compartamos esto. La idea es que van a presentar 3 trabajos, ¿no? Que están en progreso, están en proceso, para después abrir un espacio para el diálogo, ¿no? También importantísimo el intercambio, la crítica y el diálogo, para ver qué les parece. La dinámica es muy simple, cada trabajo, cada, cada equipo, en este caso hay 2 equipos, o cada persona, cada estudiante que va a presentar el trabajo, tendrá 25 minutos y los últimos 20, 25 minutos pues serán para este diálogo, ¿no? Tenemos hasta la 1, ¿no? Es cuestión del tiempo. Bueno, entonces para ya comenzar, pues le voy a dar la palabra. Tenemos en un primer momento a Montserrat Santos Hermoso y también a Rebeca Alexandra Tolumes. Ellas son del 5º semestre de la licenciatura en psicología. Eh, Trabajan dentro de las actividades del grupo de investigación de la doctora Mitzi Nieto y nos van a compartir su trabajo que se titula El taller de los miedos. Entonces, adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Bueno, denme chance de presentarles nuestra presentación. Creo que ya se ve. Bueno, pues perfecto. Bueno, como dijo Jorge, nosotras hicimos el taller de los miedos. Ay, una disculpa. El taller de los miedos y es un placer ser las primeras exponentes. Y bueno, les damos la bienvenida a todos, todas y todes. Y bueno, entre el miedo, la incertidumbre y nosotros, un taller para afrontar nuestros miedos, les damos la bienvenida. Primero que nada, queremos decirle que quienes impartieron este taller fuimos Rebeca y yo. Sin embargo, dentro del grupo de investigación, todos fueron partícipes para poder crear este espacio.
Bueno, pues el grupo de investigación Intersecciones entre el arte y la salud mental, pues nos empezamos a plantear como qué problemas nos gustaría abordar. El de Monse y el mío, pues fueron los miedos y pues nos empezamos a cuestionar que hay muchas cosas y aspectos que el ser humano suele reprimir porque la sociedad considera como es que es algo inadecuado o que es socialmente inaceptable. Y de entre ellos encontramos que el miedo es uno de ellos y pues que suelen reprimirse, ¿no? Entonces, pues al ver esto, pues vimos que hay ciertos miedos que están escondidos y existen diversas maneras y formas en las que se pueden llegar a expresar estos contenidos. Sin embargo, pues al encontrarse diversas maneras, pues establecimos que la mejor manera, al menos en el taller que establecimos, eran las artes plásticas, los cuales nos permiten conocer el mundo psíquico de la persona sin ser invasivos y pues dándole un espacio de confianza a las personas. Y es por esto que es importante el arte y la salud mental, que sean disciplinas con una comunicación transdisciplinaria y que no solo hagan aportes desde sus visiones, sino que también puedan aprender una de la otra para establecer parámetros más amplios en cuanto al entendimiento, la indagación del mundo psíquico y las percepciones que tengan las personas. Bueno, voy a contarles un poco sobre nuestro proyecto de investigación-acción, que también pretende un poco ejemplificar las dinámicas transdisciplinarias entre el arte y la psicología. Bueno, como lo mencioné anteriormente, el taller se llama El Taller de los Miedos, pero para conocer un poco sobre la historia podemos dividirlo en dos preguntas: el por qué surgió y para qué surgió. ¿Por qué surgió? Bueno, Rebeca y yo desde tercer semestre estuvimos investigando un poco y observando lo que pasaba dentro del entorno universitario, y podemos observar que habían muchos sentimientos negativos expresos y pues muy evidentes que afectaban de manera social, sentimental y física a los y les alumnos en el claustro. Entonces surgió la idea de hacer un taller. Entonces, ¿para qué surgió? Surgió para crear un espacio seguro en el cual los estudiantes universitarios del claustro pudieran expresar estos sentimientos mediante la fotografía y el dibujo en específico, para lograr un estado de tranquilidad y una catarsis a través de la interpretación e identificación de cada una de las obras, y bueno, también de la interpretación de las obras de las personas partícipes del claustro. Y bueno, nuestro taller es un taller con el objetivo de crear un espacio en el cual se trabajará la identificación de los miedos ocasionados por la pandemia, de manera más específica por el confinamiento por la emergencia sanitaria de COVID-19, para delimitar posibles soluciones y una resignificación de estos miedos para afrontarlos mediante su representación de forma artística. Y bueno, nuestro objetivo general es identificar y representar los miedos causados por la pandemia por medio del arte para generar una resignificación de estos. Bueno, nuestros objetivos específicos establecimos que eran la delimitación de posibles acciones para afrontar los miedos, la resignificación de estos, la identificación y el apalabramiento de estos miedos, que fueron llevados a cabo con las actividades y los proyectos que realizamos en el taller, pero que más adelante les explicaremos qué fue lo que realizamos. Y los supuestos que establecimos fueron que al representar los miedos de manera gráfica, facilita la identificación de las herramientas para afrontarlos. Y también los miedos van evolucionando conforme a la etapa en que la persona se encuentra y se ven afectados por la sociedad. Bueno, pues ahora lo que están viendo en pantalla fue pues un poco la esquematización de nuestra metodología aplicada, pero bueno, cada uno de estos se va a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Y bueno, el taller de los miedos se dividió en 4 sesiones en específicas que incluyeron tanto teoría como práctica y espacios de expresión y discusión entre las personas partícipes. Para el taller se realizaron dos proyectos muy importantes, que fueron el monstruario, que tenía la finalidad de observar cuáles han sido los miedos más representativos a lo largo de la vida de la persona, cómo se clasifican estos miedos y qué herramientas de afrontación se utilizaron en estos miedos. Y el segundo proyecto importante fue Illuminare Protectum, el cual pretende recaudar todas las herramientas de afrontación utilizadas a lo largo de la vida para crear
una herramienta de afrontación contra un miedo en específico causado por la emergencia sanitaria por COVID-19. Bueno, establecimos nombres distintos para cada sesión, entre ellas la sesión número 1, que nombramos ¿Qué siento? Algo importante que me gustaría remarcar es que optamos por hacer ejercicios de relajación alrededor de todas las sesiones para que las participantes y los participantes pudieran tener un momento para enfocarse plenamente al taller y no estar pensando en algunos otros aspectos fuera de él. Y estos fueron variando dependiendo de las sesiones, podían ser al inicio o al final de la sesión, dependiendo de lo que se fuera a tratar en cada tema. Bueno, en la primera sesión, además del ejercicio de relajación que decidimos hacerlo al inicio, también hablamos de las advertencias del taller para establecer que este no era un espacio terapéutico, sino que era un espacio educativo, dado que también les íbamos a enseñar teoría acerca de los miedos específicamente, y que en el caso de que necesitaran algún apoyo psicológico, que podremos proporcionarles el contacto de COAPSI, y que también era importante que tomaran en consideración que algo que ellos no hayan trabajado, ellas y ellos hayan trabajado en ese momento, pues que tenían toda la libertad de no compartirlo porque era un espacio que al fin y al cabo íbamos a tratar de emociones y pues algo más profundo, pues los miedos, ¿no? También dimos la presentación del staff, que pues estamos y yo, y el diálogo entre participantes para saber qué era lo que esperaban del taller, qué fue lo que les llamó la atención del nombre, por qué decidieron meterse y qué les gustaría conocer acerca de ello. Y también les dimos una parte teórica acerca del miedo y el taller. De entre ello fuimos recabando los miedos, bueno, y llevando como una cronología de cómo se van desarrollando y se van evolucionando los miedos desde la infancia, la adolescencia y la adultez, y pues también conocer más o menos cómo se fueron estableciendo estos miedos. Para así introducir el monstruario, que en la primera sesión fueron los miedos de la niñez. Ahí les solicitamos que lo representaran, principalmente fueron a través de dibujos, que utilizaran cualquier medio o método que quisieran, pero que le pusieran un nombre a este monstruo, que pusieran las fortalezas que éste tuviera y pues también cómo se expresaba en su niñez. Y pues también decidimos hacer un cierre para no dejar que este miedo que pues vivieron en su infancia, pero que sin embargo sigue siendo algo importante en sus vidas, pues se fueran con ello. Decidimos hacer este cierre para que pudieran establecer alguna forma en su dibujo de cómo fue que afrontaron ese miedo en su niñez. Y por último, pues les dimos una pequeña introducción de lo que iba a suceder en la sesión número 2. Bueno, la sesión número 2 tiene como título Tus ojos y los míos. El objetivo de esta sesión en particular era hacer visible que a pesar de que viéramos la misma imagen y obra, no le dábamos la misma representación ni significado a lo que estaba ahí. Es por eso que el primer ejercicio con el que iniciamos la segunda sesión fue Tú no ves desde donde yo te miro, el cual consistía en basar diversas imágenes y ir haciendo preguntas al grupo en general sobre qué sentían, qué nombre le pondrían a la obra, y bueno, se pudo denotar que la polisemia estaba presente. También después de este ejercicio se hizo una breve presentación teórica de lo que es la polisemia, en qué consiste y por qué tiene relación con el taller. Y bueno, después se abrió un espacio de reflexión para recapitular todo lo que vimos en el primer ejercicio, y después se hizo la continuación del monstruario. Pero esta vez el monstruo que les pedimos que dibujaran era de la adolescencia. Les pedimos lo mismo que en la primera sesión. Y bueno, se dio un poco de tiempo para hacer esta actividad, para después pasar a una parte teórica, que es la arte y la salud. En este espacio se dio una explicación de cómo se relaciona la psicología y el arte y la importancia de que estas dos disciplinas tengan una comunicación transdisciplinaria, que no se quede en psicología esto es esto y el arte es esto, y también en qué punto se conectan. Y bueno, para ir cerrando la sesión, dejamos una tarea
una tarea en específico, que fue ir pensando en un miedo que les causara en específico la situación de pandemia, que no lo hicieran en ese momento, sino que lo fueran trabajando poco a poco. Luego se hizo el espacio de cierre de la sesión, en que se pudiera platicar sobre el monstruo, las herramientas aplicadas para su afrontamiento, y después de eso se hizo la actividad de relajación para que no se quedaran sentimientos de angustia volando por el espacio. Luego la tercera sesión la nombramos Los tachones y manchones también hablan, en el cual empezamos con un ejercicio de garabatos, en el cual permitíamos a las y los participantes dejarse llevar con la música, cerrando los ojos y haciendo movimientos con un lápiz, una pluma o algún color, para que posteriormente a través de esos garabatos encontraran figuras que les llamaran la atención y pues que les dieran una interpretación desde su subjetividad, y pues que lo compartieran con las demás personas si eso era lo que quisieran hacer. También continuamos con el monstruario para que pudieran establecer más o menos cuál era ese monstruo que se encontraba en su adultez, ya sea por la vida adulta o por la emergencia sanitaria por COVID-19. Además de que comenzamos a introducir el proyecto de Illuminare Protectum. Aquí empezamos a solicitarles de que en la segunda sesión fueran pensando pues también qué les gustaría realizar, con qué métodos les gustaría realizarlo, porque hayamos establecido que fueran fotografía, escultura o pintura. Sin embargo, estábamos abiertas a que si quisieran tomar la decisión de usar algún otro método artístico, que tenían la opción, y eso sucedió en un caso donde se optó por hacer una canción. Y posteriormente a eso, seguimos con el ejercicio de relajación, por lo que ya previamente había establecido, y pues nuevamente le dimos un cierre a esta sesión para que hablaran un poco de este monstruo de la adultez y pues también como que se notara este acompañamiento que tienen todos, porque muchas de las expresiones y los miedos que tenían en esa etapa pues coincidían con las demás personas que se encontraban en el taller. Bueno, en la última sesión decidimos llamarle de los monstruos a la incertidumbre, ya que nuestra investigación nos llevó a la conclusión de que el nombrar a estos miedos monstruos los hacía más imponentes y hacía que su afrontación fuera más difícil, pero al momento de decir la incertidumbre se volvía algo más controlable, algo más manejable para las personas. Entonces, bueno, de ahí el nombre de la sesión. Para la sesión previa, como había comentado Rebeca, se les pidió que fueran pensando en qué materiales les gustaría aplicar para hacer su proyecto final, y fue entonces que les dimos el espacio para crear el Illuminare Protectum. Lo decidimos hacer así porque creemos que que los participantes se sintieran acompañados durante esta creación era importante para que no se sintieran agobiados en hacerlo. Entonces optamos por esta acción. Después de que pasó el tiempo de realizar el proyecto, pues siguió la exposición. Todo se hizo de manera anónima. Quienes quisieran participar podían hacerlo y quienes no podían guardarse su participación. Y después de eso decidimos que era momento de hacer una resignificación. Las participantes decidieron cómo darle este cambio o darle este nuevo significado a sus esculturas, a sus fotografías, a sus dibujos, a sus canciones, ya sea quitándole versos, ya sea rompiéndolo, ya sea haciendo otro desde cero. Y eso fue algo muy impactante que sucedió durante las sesiones. Después de eso, Rebeca y yo decidimos realizar reconocimientos para las personas partícipes, porque sabemos que no es nada fácil ser parte de este taller. Se involucraron algunas emociones, tal vez se destaparon algunas otras, entonces se nos hizo muy importante hacer este reconocimiento, y sobre todo estos reconocimientos no lo hacíamos nosotras, sino también lo hacían las personas dentro del taller. Después hicimos nuevamente un ejercicio de relajación para que no quedara nada suelto y pudieran irse sin esta sensación de malestar. Y bueno, dimos por fin el cierre del taller. Pues algo importante que se realizó a lo largo de las sesiones fue establecer una bitácora
en la cual a partir de cada sesión hablábamos de los aspectos que habíamos encontrado de la generalidad de las participantes y los participantes, y también el aspecto de cómo nos sentimos a lo largo de las sesiones. Algo importante que me gustaría remarcar es que al inicio de las sesiones empezamos con 10 participantes y al final de la sesión pues llegamos a 2 participantes por cuestiones de tiempo y demás cuestiones. Y además de que las sesiones fueron variando de participantes, lo que dificultó un poquito el seguimiento de las actividades. Para la recopilación de la información, lo que le pedíamos cada sesión a las participantes, y los participantes, era que subieran sus dibujos, monstruarios y proyectos o lo que hubiéramos hecho a lo largo del taller a una carpeta del Drive. Se les aclaró que si daban el permiso se iban a utilizar estos proyectos en la presentación del proyecto y en la investigación. Y bueno, el análisis de datos, la integración de datos y agrupación de categorías y resultados los explicaremos un poco más adelante. Bueno, ahora está, ¿qué esperábamos recabar? ¿Qué información esperábamos recabar? Es un poco difícil porque al principio no teníamos claras las categorías porque eran muchas. Pero al final el taller de los miedos nos ayudó a recabar información de diferentes herramientas de afrontación de nuestros miedos a partir de la reflexión de cómo los hemos confrontado desde la niñez a la adultez. Esperábamos encontrar patrones similares dentro de cada una de las categorías y las categorías que esperábamos encontrar eran los miedos de la niñez, los miedos de la adolescencia, los miedos de la adultez / pandemia y bueno, en la categoría de la niñez esperábamos encontrar más miedos relacionados con factores primarios como la oscuridad, el miedo a la pérdida de los seres queridos, monstruos míticos, entre otros. Mientras que en los miedos de la adolescencia esperábamos encontrar miedos más relacionados con el entorno social, con los cambios físicos, algo que no fuera tan primario. Mientras que en los miedos de la adultez esperábamos encontrar patrones de ansiedad por el futuro. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de los monstruarios. Este fue uno de, bueno, fueron 2 trabajos, pero dentro de la categoría de la niñez. Aquí es la categoría de la adolescencia y esta es la categoría de la adultez. Bueno, y los datos que encontramos a partir del taller, pues vimos que efectivamente los miedos de la niñez pues estaban relacionados con las vivencias y como la comprensión que tenían respecto a su entorno, al igual que la relación que tenían con su ambiente, pues puede ser con las experiencias que vivieron, con algún objeto en específico, y pues también las relaciones con las que tenían con su familia. Que pues estas estaban realmente cargadas de angustia respecto a eso que el otro podría hacer o pues en el caso de algunos padres pues desaparecer, o también las restricciones y las imposiciones que tenían estos familiares en esta etapa de la vida. En la adolescencia, pues estos miedos se volvieron más complejos, pues se percibían como tal, se daba cuenta de que sí existían, pero algo muy interesante que se dio en todas las y los participantes fue que no los nombraban como monstruos, como lo hacían en la etapa de la infancia, sino los llamaban como aquello que se encuentra ahí incomodando, lo cual nos llamó mucho la atención. Y pues también notamos que algunos miedos de la adolescencia, pues también había algunos aspectos que se fijaron desde la niñez y que se habían reprimido, ya sea porque no se afrontaron en totalidad o pues no se percibieron como tal en ese entonces como algún monstruo o algún miedo. En los miedos de la adultez o de la pandemia, pues se vivían angustiosos por el futuro, definitivamente eso fue un factor que se estableció constante. Y pues también tener una sensación de impotencia, como podría ser la muerte de algún familiar, la enfermedad, el simple hecho de ser adulto y las responsabilidades que esto contiene, las responsabilidades que podrán llevar al fracaso, el encontrarse sin un apoyo para poder afrontar esto, que estaban cargados de sentimientos ansiosos por la sensación de que la vida les sobrepasa, dado que es algo que deben de hacerse cargo, pero que les provoca incertidumbre, también la importancia por esto del nombre. Y respecto a cómo decidieron afrontar sus monstruos
o incertidumbres más actuales en el proyecto de Iluminar en Protectum, pues fueron a través de muchos cuestionamientos constantes respecto a lo que se debía o no hacer, pero a veces llegaban a la conclusión de que debían dejar las cosas fluir, dado que no iban a sentirse así todo el tiempo. Bueno, después de hacer el análisis de los datos y las categorías, Rebeca y yo llegamos a la conclusión de que a lo largo de la aplicación del taller y del análisis de los datos, nos pudimos dar cuenta que es importante hacer una reflexión de todas aquellas incertidumbres que están presentes en nuestras vidas cotidianas y dejar a un lado de la idea de que no se van a acabar en algún momento este sentir de malestar si no se trabaja, y que se deben tomar en cuenta las formas en que nos hemos afrontado a estas, para no solo dejarlo en ya pasó, ya no voy a necesitar esta herramienta, sino que al momento de presentarse nuevas incertidumbres, podemos hacerle frente de la mejor manera a estas, sabiendo que detrás de nosotros hay una secuencia constante de herramientas de afrontación. Y bueno, para nuestras investigaciones futuras hay algunos elementos que podrían servir, o bueno, para futuras investigaciones que no sean nuestras también, el impacto que tiene la sociedad en la creación y afrontamiento de los miedos y la evolución de los miedos a partir de las etapas de la vida. Bueno, y pues entre el miedo, la incertidumbre y nosotros, un taller para afrontar nuestros monstruos. Muchas gracias por su atención. Gracias Monse y Rebe. Está muy bueno esto. Ya al final habrá seguramente muchas preguntas, comentarios, pero muchas felicidades, está muy bueno. Les decía al principio que hay una diversidad, ¿no?, de proyectos. ¿No? Porque el que sigue está al nivel del planteamiento, al nivel de la problematización de algo que, pues, digo, ya nos explicará ahorita Jimena, ¿no?, que es muy importante, que hace el link o el vínculo con la criminología. Le voy a dar la palabra ahora a Jimena Rubio. Ella es del tercer semestre de la licenciatura de Psicología y participa en un grupo de investigación, bueno, en realidad hay tareas por los profes de tiempo completo, pero me refiero a el grupo de investigación de la doctora Antiniero y el Corino. Ella va a presentar su trabajo titulado Perfil criminológico y configuración psíquica del homicidio-suicidio. Adelante, Jimena, por favor. Hola, buenos días. Voy a proyectar. Y bueno, mi nombre es Jimena Rubio Escutia. Mi tema de investigación trata del perfil criminológico y la configuración psíquica del homicidio-suicidio. Les mostraré a continuación el planteamiento del problema, al igual que la orientación que planeo llevar en esta investigación. Bueno, en primer lugar, mencionaré sobre cuán sorprendente fue para mí la escasa información que encontré al respecto. Alrededor del mundo y en México son inexistentes los estudios. Me parece muy relevante que se realicen este tipo de estudios, y principalmente en este país, porque en Estados Unidos los homicidios-suicidios constituyen de 1,000 a 1,500 muertes al año, según estudios de Dubugras y Guevara 2007. Y lo que se pretende con esta investigación es establecer un perfil criminológico y delimitar las configuraciones intrapsíquicas que está en juego en el homicidio-suicidio.
es muy importante recalcar que la relación que he hallado entre ambas conductas, entre lo homicida y la suicida, me ha llevado a pensar que con respecto a los procesos psíquicos están más relacionados de lo que aparentan. Por lo que mi objetivo con esta investigación es construir un nuevo perfil que sirva para el diagnóstico de la conducta homicida-suicida como unidad, detectando procesos psíquicos que intervienen cuando compaginan estas dos conductas. Bueno, para comenzar, les presento esta tabla comparativa. Del lado izquierdo podemos ver el perfil suicida y del lado derecho algunas características del perfil homicida. Comenzaremos revisando el de la izquierda, donde hallamos conflictos interpersonales, conducta agresiva, impulsiva y o antisocial, dependencia, dificultad para expresar emociones, trastornos de personalidad en al menos una tercera parte de las personas y conductas autopunitivas. Según el autor Becerra y colaboradores 2005. Ahora, del otro lado, en el perfil homicida, encontramos dificultades en las relaciones interpersonales, tendencias agresivas que se desplazan a otros, familia portadora de ansiedad y conflicto, fuerte sentimiento de inferioridad, la aspiración de superioridad personal y un deficiente sentimiento de comunidad. También suelen ser personas que cuentan con un carácter nervioso, apasionado, sentimental, flemático y amorfo, y finalmente suelen tener conflicto interno, según Rodríguez Bueno, 1991. Estas son solamente algunas de las características que constituyen cada uno de estos perfiles, pero como podemos ver, se observan grandes similitudes entre ellos. Por ejemplo, el conflicto con las relaciones interpersonales o esta tendencia a la agresividad. Ahora, con esto surge la pregunta, ¿puede el homicidio y el suicidio compaginar en un mismo perfil? Si los pensáramos como un solo fenómeno, ¿qué encontraríamos en el homicidio-suicidio? Pues comenzando con el concepto de Menninger en 1970, que dice que el suicidio es ante todo un homicidio porque hay un sujeto que le quita la vida a otro, que es a sí mismo. Entonces podemos ver esta idea en el concepto de suicidio como venganza, en donde un sujeto busca dañar a otro o a más seres queridos a través de su propia muerte. Es muy curiosa la palabra en alemán suicidio, es Selbstmord, que significa homicidio de uno mismo, y Dubugras y Guevara definen homicidio-suicidio como este tipo de crimen que incluye una situación en la cual una persona le quita la vida a una o más personas y en un periodo máximo de 24 horas se suicida. Otros nombres por los que podemos encontrar al homicidio-suicidio es muerte diádica, suicidio extendido o suicidio ampliado. A continuación podemos observar dos gráficas. La de la izquierda muestra la incidencia de homicidio-suicidio en Estados Unidos, que es del 4% en el total de homicidios, mientras que del lado derecho encontramos un enorme incremento que en Dinamarca, que es del 42% de homicidio-suicidio en el total de homicidios. Cabe recalcar que en México no hay ningún dato al respecto que nos oriente en cómo nos encontramos en relación con la incidencia de este fenómeno. Estos datos fueron extraídos de los autores Dubugras y Guevara, 2007. Estos mismos autores plantean tres tipos de homicidio-suicidio. El primero es el homicidio relacionado al remordimiento, y es porque el suicidio no estaba planeado después del homicidio, pero surge por sentimientos de culpa y remordimiento. En segundo lugar están los pactos suicidas, en donde la víctima y el agresor, realizan un acuerdo de homicidio que será continuado por la muerte del agresor. Y finalmente comunidad, en donde desde un inicio está planeado el homicidio y el suicidio por el agresor. Bueno, planeado y ejecutado. Ahora veremos un par de ideas. La primera planteada por Eliasson 2009, que dice que los
que los homicidios son un efecto secundario del suicidio, donde la decisión específica de suicidarse precipita una necesidad percibida de matar a otros, y considera que el homicidio-suicidio debe ser considerado como un comportamiento único, pues es imposible clasificarlo o en homicidio o en suicidio. La segunda idea es del autor Liem, 2010, y menciona que el homicidio-suicidio generalmente se considera una variación del comportamiento suicida, pues el suicidio es el resultado de sentimientos de culpa o temor a las consecuencias judiciales, o como esta variación del comportamiento suicida en el cual la víctima es arrastrada en el suicidio del perpetrador. Ahora, ¿cómo se han explicado ya otros autores este fenómeno? El autor Liem, en 2010, planteó 3 hipótesis que lo explican. La primera pertenece a Henry Short, 1954, y explica en su teoría que el suicidio y el homicidio son respuestas alternativas a la frustración, pues el homicidio se considera como este resultado de impulsos violentos dirigidos hacia otros, mientras que el suicidio es el resultado de impulsos violentos dirigidos hacia uno mismo. En el segundo, Witt y colaboradores, en 1994, aseguran que el homicidio son conductas dirigidas hacia afuera, mientras que el suicidio son conductas que se dirigen hacia adentro. Y en el tercero, Stack, en 1997, afirma que los homicidios y suicidios deben considerarse principalmente homicidas en lugar de principalmente suicidas. Ahora, existe una muy interesante relación del homicidio-suicidio con los feminicidios, y es que varias investigaciones señalan que estos actos relacionados con la pareja suponen entre el 42% y el 69% del total de sucesos de homicidio-suicidio, según Logan y colaboradores en 2008. Por otra parte, el 92% de los autores de homicidios-suicidios son varones, mientras que el 55% de las víctimas eran la pareja actual o anterior del perpetrador, según Bossarte y colaboradores 2006. Y además, más del 70% de víctimas de homicidio-suicidio eran mujeres, según Logan y colaboradores 2008. Marsuk y colaboradores, 1992, fueron los primeros en desarrollar un sistema de clasificación que categorizaba el homicidio-suicidio por el tipo de relación víctima-agresor. Y los 4 tipos más comunes que hallaron son el primero, homicidio-suicidio de la pareja, relación conyugal y consorte. También se le conoce como uxoricidio-suicidio y significa el asesinato de un compañero íntimo y el posterior suicidio. El segundo es el filicidio-suicidio, que es el asesinato por parte de un padre o una madre a su propio hijo. Y posteriormente el suicidio familiar. Finalmente, el homicidio extrafamiliar. Palermo y colaboradores proponen otros 3 tipos de homicidio-suicidio. El primero consta de homicidio combinado con un acto autodestructivo que surgiría de la ira o la paranoia. El segundo es el suicidio, que incluye a los perpetradores que se suicidan motivados por el miedo a estar expuestos o ser detectados. Y finalmente, los actos terroristas kamikaze, en donde el perpetrador muere como el resultado del propio acto homicida. Y bueno, como hemos observado a lo largo de la presentación, el concepto de homicidio-suicidio ha estado tomando forma a lo largo del tiempo y alrededor del mundo, aunque todavía no se ha estudiado muy bien. Y en México nos encontramos sumamente atrasados. Con esto surge la pregunta, ¿cuál es la configuración psíquica presente en los casos de homicidio-suicidio en México? Pues es importante considerar las variables que se van a presentar en este país. Esto nos lleva a los propósitos de la investigación, que son 3: establecer, identificar y prevenir. Establecer un perfil de conducta homicida, suicida, que permita explorar el concepto diferenciándole del homicidio y del suicidio para profundizar en sus características, así como en los procesos
psíquicos. Identificar la presencia de conductas homicida-suicida en casos ocurridos en México, analizando estas semejanzas y diferencias entre ellos, y prevenir posibles actos homicidas-suicidas al identificar dicho perfil en diversos sujetos. Y esto fue todo. Por mi parte, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bueno ese planteamiento. Les decía que digo, no se trata de una investigación presentándose resultados, sino más bien el planteamiento y la problematización. Pero bueno, ya en un rato más habrá chance, ¿no?, de hacer cuestionamientos. Ahora ya, por último, tenemos a Xilonen Vargas González, a Andrés Fernando Patiño Reyes y Andrea Torres López. Están en el grupo también de investigación de la doctora Mitzi Nieto y van a compartir su trabajo que se titula Música y Duelo. Por favor, Xilonen, Fer y Andrea. Gracias. Sí, en un momento compartimos. Gracias. Bueno, nuestro taller se llama Lo que la pérdida hizo florecer. Los que somos parte del equipo, o de los que estamos haciendo este taller, o vamos a hacer este taller, somos Andrea Torres, Xilonen Vargas y Fernando Patiño. Y bueno, antes de seguir avanzando en la presentación, quisiera mencionar que el deseo de hacer este taller surgió por querer apoyar a los demás, comprendiendo las pérdidas que hemos tenido debido a la pandemia, que entiéndase pérdida no solo como la situación de pérdida de algún familiar, sino pérdida en todos los aspectos. Y por otra parte, les voy a dar una pequeña descripción del taller, que es por medio de herramientas como la música y el arte, emprenderemos un viaje hacia el reconocimiento de lo que los participantes perdieron en la pandemia, explorando en campos como la pérdida de convivencia de amigos, parejas, trabajos, pertenencias y espacios. Bueno, para empezar, justamente les queríamos dar un poco de esta teoría del por qué pues hemos decidido justamente tener esta parte artística o esta parte del arte como herramienta justamente para poder tener una intervención con las personas. Bueno, vamos a retomar principalmente a Lacan, que nos dice que en el arte del psicoanálisis existe una semejanza. Estos justamente escapan de la significación. El arte enriquece este campo psicoanalítico. No lo describe como que el psicoanálisis aplica el arte, sino más bien que estos se enriquecen uno con otro. Dentro del seminario 8, Lacan nos dice que el arte, bueno, este es una cita que sacamos de las 3 estéticas de Lacan, de Massimo Recaldi, en el que nos dice que el arte se define como una práctica simbólica orientada a tratar el exceso ingobernable de lo real. Este término, pues justamente es algo pues que llama la atención porque tenemos esta paradoja de el arte es una forma simbólica en la que se representa justamente lo real, que es esta parte irrepresentable. El arte y el psicoanálisis justamente no tratan de obstruir o de evitar al sujeto, sino más bien es una experiencia que bordea este vacío y que de nuevo vincula justamente este arte con lo real. Posteriormente, en el seminario 11, Lacan nos dice que el arte hace posible el encuentro con lo real. Aquí tenemos otra cita. En la sublimación artística, el objeto del arte deviene un objeto imaginario que se coloca por vía de una elevación simbólica en el lugar vacío de lo real de la cosa. Esto es de las 3 estéticas de Lacan. Bueno,
Aquí Lacan nos dice que, o describe a lo real como algo, pues, innombrable, algo imposible. Y justamente en esto está la importancia con el psicoanálisis, pues este contacto justamente que hace que el arte nos acerque a este tipo de experiencias simbólicas y que los representa, pues, les digo, a través del arte. El inconsciente está estructurado como un lenguaje y justamente pues el arte es una forma de lenguaje. Para Lacan, en la neurosis se tienen significantes forcluidos, que son justamente aquello a lo que se le negó la inscripción al aparato psíquico, pero el hecho de que no estén inscritos justamente no significa que no retornen o que no insistan justamente en este retorno. Entonces, y este retorno justamente se hace desde lo real. Entonces, bueno, justamente, de nuevo, como que justamente es la base del por qué el arte funciona como herramienta. El arte nos ayuda a bordear y justamente nos ayuda a simbolizar, perdón, estos significantes forcluidos, nos dan una sospecha de lo que esto podría ser para las personas. Entonces el arte se entiende como la sublimación del vacío que produce el paso de lo real a lo simbólico y que justamente nos ayuda a darle forma a algo que no lo tiene. Bueno, ¿de qué manera el arte terapia, ok, es otra opción dentro de la psicología? Bueno, esta favorece, nada más si le puedes dar el que sigue. Va. Bueno, esta favorece la exploración y expresión y comunicación de aquello que no es consciente o que cuesta demasiado trabajo expresar, así como también nos ayuda a comunicar, expresar y sentir los sentimientos, facilitando la expresión y la comunicación. A algunas personas les sirve para disminuir los niveles de estrés, proporciona una perspectiva diferente desde las temáticas expresadas, es decir, que te ayuda a visualizar desde un punto diferente algo que tú estás construyendo. También nos ayuda con el autoconocimiento, experimenta las emociones, las libera y también a veces las acepta. Y también nos ayuda con el tema de la definición de la identidad. Y bueno, en el grupo de intersección entre psicoanálisis y arte, nosotros planteamos trabajar con investigación-acción. Bueno, para empezar, la investigación-acción es un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de las ciencias sociales acerca de su propia práctica. Esta se puede llevar a cabo en equipo o con ayuda de un facilitador externo. Gracias a los modelos de investigación-acción podemos plantear talleres con arte bajo la planificación, acción, observación y reflexión. Esto ligado al psicoanálisis nos puede dar como resultado una visión detallada y profunda de las inquietudes psicológicas actuales. Los talleres pueden incentivar a grupos de personas a colaborar para lograr un estado de bienestar. Y bueno, los casos que vayamos sacando de estos talleres nos incentivan a teorizar sobre la práctica al mismo tiempo que nos someten a prueba, las ideas, teorías y suposiciones que teníamos, ¿no? Entonces, en este sentido, al hacer todos nuestros talleres, nosotros nos cuestionamos qué hace la gente, cómo interactúa la gente con otros y con su contexto, cómo la gente valora y entiende su práctica, o sea, las dinámicas que van a estar haciendo en los talleres, y cuál es el discurso que la gente usa para interpretar su mundo. Por otra parte, el procedimiento de investigación-acción, y pues claro, también psicoanálisis, vamos a hacer aquí una planificación, vamos a actuar, vamos a observar los procesos, las consecuencias, vamos a volver a reflexionar, entonces es como un proceso cíclico, ¿no? De precisamente analizar estas partes y qué puede funcionar y qué no. En este caso, nosotros con el taller de los miedos vamos a ver, pues, más o menos cómo va el duelo durante esta pandemia. La siguiente, por favor.
Bueno, el objetivo general de nuestro taller va a ser transformar la perspectiva del duelo de modo que ésta sea vista como un aprendizaje por medio de herramientas musicales y de dibujos. Y los objetivos específicos serán organizar un espacio en donde las personas puedan expresar sus pérdidas, generar en cada participante una identificación con el grupo e identificar los aprendizajes que la pandemia les dejó a los participantes a través de la música. Por otro lado, hablando del proyecto de investigación como tal, comenzamos con nuestro supuesto de investigación, que es que la música y el arte pueden ser una herramienta funcional para tratar con las pérdidas que se han producido durante la pandemia y el confinamiento, debido a que proporcionan la libre expresión de aquellos elementos que no se pueden apalabrar. Nuestro objetivo de la investigación será identificar si el arte y la música pueden ayudar a las personas a reelaborar sus duelos, y los objetivos específicos, identificar las áreas más afectadas en el individuo por la pandemia, tanatológicamente hablando, localizar los síntomas que ha producido la pérdida de espacios, relaciones y objetos materiales durante la pandemia. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de nuestra metodología, de cómo de la descripción de nuestras dinámicas y las actividades que planeamos hacer. La siguiente, por favor. Bueno, principalmente en nuestra primera sesión iniciaremos con una invitación hacia el participante para que él exprese, para que los participantes puedan expresar sus estados y pensamientos por medio de la producción de sonidos que les nazcan. Asimismo, se fomentará la unión grupal por medio de actividades rompehielos. Entonces, bueno, aquí tenemos una ejemplificación de cómo sería nuestra primera actividad. Listen to this. Guys, come on. We're going up, Going up. To this. Y pues así sería básicamente nuestra primera actividad. Nosotros vamos a dar un estímulo, un tiempo, un beat, y se van a ir uniendo los demás. Cabe recalcar que aquí primero vamos a hacer esto en el inicio de la sesión para ver más o menos en qué tonalidades emocionales van, ¿no? Porque están de acuerdo que igual y van a hacer entre todos como sonidos un poco más melancólicos, otros felices. Entonces vamos a hacer esa comparación, ¿no? De cómo fue la primera tonalidad emocional de la primera sesión y cómo es la tonalidad emocional de la última, para ver más o menos cómo van en este proceso. Y bueno, en la segunda sesión lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a dejar una tarea a los participantes para que ellos nos puedan decir más o menos como qué canción ellos pueden relacionar con su pérdida, y si así lo desean nos van a compartir, por ejemplo, cuáles son los títulos de las canciones, qué viene a su mente cuando los escuchan, cómo los hacen sentir y qué parte de la canción es más importante y por qué. Y bueno, ya en la tercera sesión, el participante encontrará qué tonos de la escala musical identifica como los más allegados, y además buscará una canción con la que asocia algún aspecto positivo que haya pasado durante la pandemia, y compartirá también el título de esta, qué le hace sentir, porque es importante. Y bueno, aquí tenemos algunas ejemplificaciones de lo que pues nosotros aquí estamos llamando una escala musical emocional.
En la tonalidad de Do mayor, el primer grado sería Do mayor y el quinto grado, Sol mayor. El segundo y sexto grado, o sea, Re menor y La menor en tonalidad de Do mayor, causan sensación de seriedad, pero no triste, sino neutra. El tercer grado, o sea, Mi menor, es el más triste de todos. Si fuese Mi mayor, para la escala armónica, causa una impresión de felicidad elegante, burlona y más superficial. El cuarto grado, o sea, Fa en tonalidad de Do mayor, es el más emocional. No es triste, sino es un acorde que encamina la progresión hacia lo emocional. El séptimo grado, Si disminuido, da una sensación macabra y burlona. Y bueno, sería como que los participantes se vayan identificando con ese tipo de escalas, cuál les gusta más. Y bueno, en la cuarta sesión, ya una vez que identifiquen qué escala musical y emocional les gusta, vamos a ir haciendo un proyecto final, que es una canción colectiva, donde cada una de las personas va a ir escribiendo pues qué significó esta pérdida para ellos, con qué se quedan, qué van a dejar, y ahí está pues precisamente el baúl y la maleta, ¿no? ¿Qué te llevas, qué dejas? Y pues con ese tipo de ejercicios vamos a ir formando una letra, ¿no? Donde cada quien pues exprese algo de sí. Y pues vamos a indagar más o menos en qué situaciones positivas pueden encontrar dentro de esta propia pérdida. Y pues ya, por último, ¿qué es lo que esperamos recabar de pues, este taller? Pues primero la propuesta de salud a través del jingle que acaba de mencionar mi compañera, que es esa canción que van a elaborar los participantes. Digo, ellos se van a encargar de la música y de la letra y nosotros nos vamos a encargar un poquito más de los temas más técnicos, por decirlo así. Y al finalizar también de este jingle, lo que tenemos pensado es que al final tenga como información acerca de instituciones para que puedan acercarse si es necesario que tengan que recibir apoyo más especializado. Después tenemos, otra cosa que queremos recabar es comprender cómo impactan psicológicamente la pérdida económica. Es decir, trabajo, salario, sostén familiar, pertenencias, entre otras cosas. Y por último, también queremos identificar los síntomas que se producen a partir de la pérdida de la interacción social. Bueno, aquí están nuestras referencias. Y pues ya. Muchas gracias. Gracias, Filomena, Andrea y Fer. Pues sí, les decía que ahorita sí ya la idea es que intercambiemos opiniones, cuestionamientos, y pues si alguien quisiera por favor abrir su micro, o bueno, escribir en el chat, pero si pueden, alguien quisiera participar. Bueno, creo que su taller, bueno, el último taller, el de musicalidad y duelo, se me hace un concepto súper importante y súper interesante, porque considero que bueno, en lo que van levantando yo sí quería decir la música es como una... No, perdón. Jorge, está hablando Sara. Creo que más bien hay un Es que no está desfasado el audio. Ahorita le avisamos. Perdón, Sa, continúa. Perdón, Jorge, pero
Bueno, retomando lo que decía, la música se me hace como un elemento como que a la hora de interpretarse tiene como un efecto de ciertamente como efímero, o sea, al interpretar con el sonido, de alguna forma hay un habitar del cuerpo como en ese preciso momento y en ese preciso espacio, y creo que al hacer interactiva la música con la producción de sonido por medio del cuerpo, pues hace que de alguna forma se manifiesten las emociones ciertamente como de manera como breve, específica y pues temporal, ¿no? Pero al mismo tiempo como tiene como esta característica atemporal de que pues van a registrar la canción y van a producir a lo largo del taller del curso como la rola de cada persona, bueno, una pieza en conjunto con todas las personas, pues como quedar como, para que quede como a la posteridad, pero además como menciono, como la interpretación con el cuerpo, propiamente como en el sentido de la danza, pues se me hace como un encuentro entre la danza y la música como muy, muy interesante para la expresión del sentir acerca del duelo, ¿no? Se me hace como algo bastante bonito y se me hace como algo bastante efectivo y súper, súper, súper relevante y necesario como para este tipo de acontecimientos que estamos viviendo hoy en día, como lo de la pandemia y como la cuarentena, porque pues hay como cosas sentimientos más que nada que rebasan pues propiamente la palabra o que rebasan propiamente la expresión por medio de el lenguaje, sí, el lenguaje hablado, ¿no? Y hay cosas que pues ciertamente pienso que solo se pueden propiciar o dar a entender por medio de pues de la interpretación del cuerpo y pues sobre todo del arte. Entonces pues yo los felicito mucho por su trabajo, a mí me gustó mucho y pues a mí son súper, súper bonito. Muchas gracias. Yo no sé si sigo desfasado. ¿Alguien me puede decir si estoy desfasado? No, creo que ya no. Sí te oímos bien. Gracias, Sara. Ya. Gracias. Perdón. Sí, yo nada más quería comentar dos cosas. Uno con respecto al trabajo 1 y 3. Y otro, pues el de Jimena, ¿no? Hace unas semanas, me parece que 2, salió una película que según yo está bonita, está muy bonita. Bueno, a mí me pareció muy bonita. Es como media ligera, que se llama Tardes en el Diván, de una psicoanalista que llega a Túnez, ¿no? O sea, un lugar donde pues está lleno de represión. Está el tema de la religión, ¿no? Musulmana, el Corán, ¿no? Esta cuestión en contra, ¿no? De las mujeres, en cuanto a su expresión, incluso hasta del cuerpo. Y él es psicoanalista, llega a abrir una consulta psicoanalítica. Y pues la gente saca mucho de onda, ¿no? Cuando les explica que de lo que se trata es de, pues, hablar de ti, ¿no? Y cuando uno habla de sí mismo, pues empiezan a pasar cosas pues maravillosas, ¿no? Pasan cosas muy importantes. Y esa película, me acuerdo que se recomiendo, se puede ver a cómo es que estas opciones de esos talleres, cuando se abre la posibilidad, ¿no? Se abre la puerta a gente que tenemos muchísimas dificultades de toda índole y que están acentuadas o subidas de tono, ¿no? En este asunto de la pandemia, pues justamente es lo que se necesita, ¿no? Me parece, ¿no? Sin embargo, lo que yo quería, pues, es que, pues, en estas épocas, ¿no? El discurso de la ciencia y el tema de, pues, incluso las instituciones, el
ramo, ¿no? Que pide evidencias empíricas, no sabemos, ¿no? Que está como muy vigente esta investigación o intervenciones basadas en la evidencia, y que entonces si uno no da evidencias empíricas, entonces como que los efectos son así como muchas veces usan esta palabra, son anecdóticos, ¿no? Pues nosotros sabemos que no es así, que para nada, ¿no? Que en la gente tiene un efecto importantísimo en cuanto a la subjetividad y cómo es que eso da un soporte para poder procesar o elaborar, entender, ¿no? Pues las dificultades y los problemas que tenemos y tener una perspectiva mucho más amplia. Entonces eso es valiosísimo. Yo nada más quería como señalar esta parte. Seguramente en el grupo de investigación ya están considerando, ¿no? O sea, cómo, de qué manera, y no por darle gusto al amor, sino porque sí, ¿no? Pero en este mundo lleno de cuestiones políticas, diplomáticas, etc., pues también la parte de la evaluación, es decir, la evidencia que yo siempre digo que la evidencia testimonial, la evidencia empírica, ¿no? Es otro tipo de evidencia, si hay mucha, ¿no? Entonces, esa parte, pues bueno, como ya lo que la tenido, ¿no? La parte de la evaluación de este tipo de intervenciones, que me parecen muy importantes, esta es un comentario. Y lo que tiene que ver con Jimena, ustedes recordarán, a mí se me hace importantísimo, ustedes recordarán 10 años lo que pasó en Monterrey. ¿No? En un colegio, un chico de 15 años llegó con una pistola, mató a su maestra y a 3 compañeros, ¿no? Y después se dio un balazo en la cabeza. Eso fue en Monterrey, pero a las 3 semanas, en Torreón, lo que ocurrió es que un niño de 11 años, que no había cumplido los 11 años, todavía tenía 10, hizo, entre comillas, lo mismo, ¿no? No nada más mató a 3, mató a 4, y también a la maestra, y después se dio un balazo en la cabeza. Este tipo de cosas, así, cosas horribles y muy, muy, muy preocupantes, como dijo Jimena, si no hay perfiles, ¿no? O sea, si no hay este tipo de descripciones o de caracterizaciones de qué onda con estas personas, ¿no? Cómo actúan, cómo incluso planean, ¿no? Y sobre todo, cómo antes de cometer este tipo de actos dan indicios. O sea, están en el intento de noticiar o de informarle pues incluso a la psicóloga de la escuela, a alguien, a un compañero, vecina, etc. Están dando como peticiones de auxilio, como llamadas SOS. Y lo que tenemos en el mundo contemporáneo en materia de salud, ¿no? Es aplicar pruebas estandarizadas o dar medicamentos. De ahí la importancia del psicoanálisis, ¿no? Que acá lo que damos es pues, la palabra, ¿no? Para que entonces pueda elaborarse esta experiencia. No es lo mismo esta cuestión del homicidio, suicidio en los tiroteos, por ejemplo, lo que nos compartió en cuanto al feminicidio, ¿no? Que tiene que ver con el contexto de la violencia de pareja, o en los familicidios. Pero en estas 3 cuestiones es muy, muy, muy común el fenómeno del homicidio-suicidio. Y no son lo mismo, no es evidenciado, no es investigado, y ahí lo que yo sugeriría es pues enfocarse en un tipo específico de acto, porque me parece que las dinámicas son distintas en cada una de ellas, ¿no? O sea, hablar de cuestión intrapsíquica o, si se quiere, subjetiva, no, a mí me da la impresión, y lo hablo desde algo intuitivo, no son lo mismo, no se juegan o no se expresan de igual manera cuando se habla de un feminicidio o de un tiroteo o de un homicidio de masas, pues, o cuando hablamos de un feminicidio, ¿no?
Entonces creo que eso también hay que contemplarlo en la investigación, única y exclusivamente lo digo ambos comentarios como sugerencias, ¿no? Y muchísimas felicidades, están muy buenos trabajos y si alguien quiere comentar o abrir su blog, por favor. Me ganaste, Toño, adelante. Gracias, Mitzi, gracias. Pues, no, andas bien, Gergel, no estás desfasado. Pues solamente felicitarles, compañeras, la verdad es que son unas propuestas muy interesantes, particularmente en este rompimiento como de lo ortodoxo, ¿no? De lo que podría pensarse desde un acercamiento clínico, desde lo que podría acercarse a una condición de un taller formal, etcétera. Creo que son perspectivas que permiten no solamente este desplazamiento, sino también a lo mejor sublimar ciertas emociones y ciertos sentires que permitirán entonces la elaboración de lo ocurrido, ya sea desde el hemisferio del duelo, como en este momento lo estaban planteando, de una condición también de trauma, o incluso la condición propia en la cual estamos ahora, pues de una u otra manera, todas y todos atravesados, ¿no? Que tiene que ver con todo este panorama de la COVID. Y la verdad es que son acercamientos que, si bien han resurgido en diferentes espacios, de otras maneras, creo que el que los propongan desde este sentir y con esta perspectiva ayuda, y creo que puede también ser lograble el hecho de permitir estos espacios de acogida, ¿no? De una u otra manera, lo que me parece que fue hilo conductor de las tres participaciones, bueno, participaciones en tanto el segmento, porque participaron varias, pues bueno, ha sido eso, ¿no? La preocupación de cómo entonces dar cabida al espacio de los sentires, de las emociones, de los duelos, de las pérdidas, de todo lo que ha acontecido en relación a las personas que, pues de una u otra manera, sufren, ¿no? O padecen, en este padecer, ¿no? Alguna circunstancia que evidentemente les lleva a, pues, a tener sus emociones al vivo, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Me sumo al comentario que hizo Sarita. La verdad es que pues es una cuestión muy interesante el transformar la música, estos sonidos que vienen, si bien de la creación propia, íntima, y que, bueno, tendrán sus tesituras, para eso está la investigación, para de una u otra manera dar lugar o palabra, no necesariamente la palabra hablada ni la palabra estructurada, sino palabra en el sentido de colocar algo ahí, en las personas que necesitan de estos espacios. Muchas felicidades, mis estimadas y estimados. Bueno, no sé cómo vamos, pero voy a tomar el micrófono. Perdón. Creo, según yo iba yo después, pero ya no estoy muy segura. Creo que Ok, sí, creo que gracias. Bueno, pues yo primero que nada felicitarles a todos. La verdad es que creo que son trabajos muy interesantes y sobre todo recordar el marco en el que este evento se estructura, se plantea, que tiene que ver en el grupo de investigación, lo comentábamos bastante, que tiene que ver con este otro paradigma de la psicología, o estos otros muchos paradigmas de la psicología, que es justo la psicología crítica, ¿no? Este otro paradigma, o estos otros paradigmas, o estas otras posibilidades, estos otros modos de evaluar, esto que da también pie a todo lo cualitativo, ¿no? Frente al exceso de cuantitativo, que tiene que ver también con la investigación-acción como modo de hacer investigando, o investigar haciendo, investigar interviniendo en esta realidad que, bueno, por muchos aspectos pues nos supera, ¿no? El dolor humano, como decía Toño, pues parece como que rebasa, ¿no? En algún sentido las posibilidades que a veces tenemos como psicólogos, pero también es esta apuesta, esta esperanza, esta utopía por intervenir ahí donde hace falta. Entonces, yo la verdad es que aplaudiría los tres proyectos, cada uno con sus herramientas diferentes, cada uno con sus perspectivas distintas. El primero y el último, por supuesto, bueno, son parte del grupo de investigación
que coordino y bueno, los conocía más. El de Jimena no lo conocía, me parece buenísimo y me parece además muy interesante que tengamos estos espacios para poderlos compartir. Me parece además que estos proyectos en cuanto al arte tienen también la riqueza de que son proyectos que se van a, digamos, que van a sistematizar información que ya está, que está mucho desde lo terapéutico, y si bien Shilo, Andrea y Fernando van a retomar elementos de la arteterapia desde el psicoanálisis, que hay una vertiente en Argentina que lo plantea, que es una opción válida, también es importante recordar que es transdisciplinario y que también, digamos, roza con lo educativo, con lo social, o sea, es decir, no es arteterapia como tal, sino es, como ellos mismos decían, pues una construcción transdisciplinaria, y ahí está, creo que la riqueza mayor de este proyecto, ¿no? Que finalmente no es solo arteterapia, sino es como una síntesis, digamos, compleja de varios elementos. Entonces, bueno, pues yo aplaudiría nuevamente las iniciativas de los 3 equipos participantes y pues bueno, muchas felicidades. Creo que va Pavel, después Carla, ¿no? Justo, Es que sí estás un poco desfasado, Jorge. Sí, como que a momentos se desplaza. O sea, se oye muy bien, pero sí se desfasa de repente. Gracias. Pavel, sí. Creo que después estaba hola. Pavel y Pues, luego Carla. Muchas gracias por compartir. Sí, Pavel y luego Carla. Y luego Paqui. Sí, pues muchas gracias por compartir, ¿no? Están muy interesantes. No alcancé a escuchar la primera propuesta, pero ya con lo que dijo Toño creo que van muy ligadas, ¿no? Y justo me surgió un cuestionamiento, ¿no? De esta última propuesta en cuanto a la música. ¿Cómo es eso? O si es que hay, si habría cabida para lo subjetivo, ¿no? Es que lo pienso un poco en este planteamiento de Lacan, ¿no? Del cuadro, y yo lo asemejo mucho como entrar a una casa de los espejos donde algo resuena cuando ves una obra de arte, ¿no? Entonces, ¿cómo, digo, vamos, habría cabida para eso subjetivo en este planteamiento de que de alguna nota musical sale, por decirlo así, un sentimiento que lleva ligado a una estructura dada? No sé si me explique. Entonces, ¿cómo sería eso? No sé si puedan abordar un poquito más ese tema. Y gracias. Pues como tal, yo creo que cada nota musical a cada quien le suena diferente, ¿no? Pero, ajá, en este sentido haríamos un poquito esa excepción de hacer cierta generalidad, o igual en su momento al preguntar a ti este sonido que te produce, o sea, aunque ya haya una estructura de que, no sé, fa, sol, sostenido, crean, no sé, un sonido feliz, preguntarle ya como a la persona, a ver, bien, ¿qué te produce esto, no? Igual como también para meter un poco la subjetividad sería como también una buena propuesta. Pero sí, yo creo que lo podríamos implementar así. Sí, igual pues bueno, una de las propuestas es justamente brindarles esa escala que pues prepararíamos previamente, o sea, y justamente irles preguntando, irles cuestionando, o sea, qué emociones les provoca dicha escala, o sea, ir una por una justamente para brindarles las herramientas de la música y pues ya después que ellos, ellas, pues puedan vincularlo con sus propias emociones. Perdón, Jorge, es que creo que tiene que ver con esto, aunque va Carla, pero perdón. Es que creo que esta parte, Pavel, es una pregunta interesante porque también tiene que ver con esta parte de la estructura
y amplitud, o sea, como esta libertad expresiva en lo simbólico, subjetivo y singular, pero también una estructura, porque al final es un grupo, digamos, es un taller. O sea, si bien hay elementos de arteterapia, pues es un dispositivo educativo que no puede ser así como tan amplio, ¿no? O sea, no puede ser como de totalmente, digamos, no estructurado, o sea, no es justo, no es terapia, entonces lo que se buscaría en el trabajo grupal es dar una estructura, o sea, poder tener una especie de referencia, que es lo que los compañeros están usando, porque además algunos de ellos son músicos que tienen, o sea, doble mérito, o sea, todo lo que nos mostraron es parte de su expertise en otra área, que es mucho, y entonces lo que van a hacer es usar esos elementos que ellos conocen para dar estructura, porque justo sabemos que pues, la música y el duelo pues, pueden ser como absolutamente pues, infinitos, desbordados, ¿no? O sea, el elemento, digamos, compuesto o combinado, ¿no? La música genera muchas emociones, genera muchas cuestiones que son difíciles a veces de manejar. Entonces, lo que ellos están buscando es justo hacer esa especie de función cuadro, ¿no? Que es esa contención. No sé si eso respondería, Pavel, porque me parece muy, muy pertinente y muy buena tu pregunta. Sí, totalmente. Creo que sí me queda más claro, ¿no? Esta intención de dispositivo como sí, justo como lo dices, ¿no? Como eso que anude, eso que dé un sentido, ¿no? Igual y puede ser temporal y ya tal vez en la clínica podría surgir eso subjetivo, pero sí, totalmente. Muchas gracias. Y ahora sí va Carla, perdónanos, Carla. No, está bien. Yo también tenía como un comentario como el de Sarita, de que creo que es una muy bonita forma, o sea, yo creo que ahorita trabajar con esta parte tal vez de dolor o sentimientos que simplemente a veces nos pueden desbordar, una manera como muy pues positiva, pues puede ser con el uso de las artes, ¿no? La verdad es que, pues, aunque no seamos como muy expertos ni nada de eso, creo que ahorita estos dibujos y todo lo que nos pudieran enseñar, hasta la canción podría ser, creo que es una manera como muy amable de trabajar con nosotros mismos. Y yo quería saber un poquito nada más como de si es que optaron la mayoría. Bueno, creo que al final nada más subieron como 2 personas, ¿no? Pero bueno, o sea, quería como saber, si es que alguien hizo algún otro tipo de obra o no sé, creo que también es una manera muy creativa y pues, o sea, cada quien pues podría hacer lo que sea, desde una escultura en casa o lo que sea, pero pues sí, ahorita como esta parte tal vez que salga un poquito más de nuestra creatividad, entonces como esa parte que dijeron de una canción, o sea, estaría padre, pero no sé si nada más así en los dibujos. Bueno, principalmente lo que se hizo durante el taller de los miedos, muchas personas optaron para hacer el dibujo, ya sea por practicidad o porque les llamó más la atención el dibujo. No todo fue en hoja y papel, muchos decidieron también utilizar la parte digital, pero la única como creación que hubo fuera de lo preestablecido fue la canción, que no sé si la tengamos y tampoco sabemos si tenemos el permiso de la persona en presentarla, pero si se puede, pues se las compartimos en algún otro momento. Ah, bueno, está bien, gracias. Creo que sí, o sea, sí, lo que hayan hecho, pues sí, trabajo muchísimo más como, pues propiamente que solamente en un resultado. Pero bueno, está bien, muchas gracias. Pati tiene alzada su manita. Ay, gracias, Iraís. Sí, también me sumo a las felicitaciones a los 3 trabajos que presentaron. Y de verdad, yo me quedo súper, súper orgullosa de todos, de verdad, muy emocionada. Y sobre todo porque son trabajos que están dando una respuesta frente a esta situación que a todos nos ha tocado vivir de la situación de pandemia, ¿no? Y que más que esperar a que alguien venga y... No, o sea, yo de verdad me siento súper, súper orgullosa de ustedes, de verdad, súper, súper orgullosa, porque son proyectos innovadores, son proyectos sensibles, son proyectos que buscan alternativas, que en este sentido no son, como ya comentaron, dispositivos ortodoxos. Y creo que eso es mucho de lo que justo está presentándonos esta situación de pandemia, ¿no? Tenemos que adaptarnos y mucho de lo clínico implica eso, ¿no? También adaptar los dispositivos tradicionales
pues estas nuevas situaciones. Entonces, pues mi reconocimiento de verdad a los tres proyectos, y también al doctor Georgel y a la doctora Michi, pues que están pues coordinando por un lado el coloquio y los dos grupos de investigación. De verdad creo que queda muy claro pues que la pasión está aquí, ¿no? O sea, digo, en cada uno de los tres trabajos. De verdad, muchas felicidades. Y bueno, el otro tema que les quería decir es que pues habrá que darles salida, ¿no? O sea, hay varios eventos, publicarlos, buscar que se puedan difundir en algún otro espacio al exterior del colegio. O sea, de entrada, le pasé ayer invitación a los profesores de un evento que va a ser, lo está convocando FESI Iztacala, pero hay chance, creo que hay chance, porque el límite para presentar los trabajos es en febrero del año que viene, y es un evento internacional. Entonces creo que valdría mucho la pena que se usaran pues estas plataformas, en este caso al interior del colegio, para ir madurando, preparando los trabajos, y después todo lo que se pueda hacer hacia afuera para difundir sus trabajos. De verdad me parecen muy, muy buenos y muy pertinentes en este contexto de la pandemia. Entonces, muchas felicidades. Bueno, yo aprovecho que nadie levantó todavía la mano, porque sí, Pati, hay chance de meter mesas, y justo yo tengo esa propuesta que hacerles en el grupo. El viernes les cuento. Pero podemos hacer una mesa, podemos proponer una mesa como de arte, subjetividad y investigación, acción o algo así, ¿no? Como que englobe lo que estamos trabajando. Y creo que sí es importante como que salga, ¿no? Como tú decías, que pueda también generar otras pues, propuestas, pues, ¿no? Que pueda generar otras resonancias en otros espacios. Adelante, Sandra. Bueno, yo no quería tomar aquí el escenario porque estaba esperando que el resto, ¿no?, se peleara por participar. Sandra, no. Georgel es una instancia ahorita un poco misteriosa. Bueno, pero, ay, perdón, Georgel, es que sí me da un poco de risa. Bueno, pues primero felicitarles, ¿no?, por esto, porque supongo que esto tiene otras connotaciones que también nos invitan, pero también nos intimidan de estar en estas nuevas modalidades a distancia, que tienen otros retos, que tienen otras maneras también de presentar, y sobre todo, pues la inquietud que tienen por apoyar, por participar, por dar o aportar algo a los fenómenos que están sucediendo. Yo esperaría que también esto les incite a seguirse poniendo ahí escenarios donde pueden investigar, donde pueden seguir proponiendo y dándole una estructura cada vez más sólida. Y supondría yo que el que se estén escuchando ahorita, pues también les lleve a reflexionar y a buscar diferentes alternativas. Y bueno, valoro muchísimo que además la invitación sea también pensar en otras aristas que no tenga que ver con el positivismo necesariamente, sin por ello descartarlo, ¿no?, sin por ello abolirlo ni nada, pero que sí se puede nutrir de estas alternativas que están mostrando. Y pues me sumo al comentario de Patti, de ojalá y esto no se quede aquí, sino que lo empiecen a llevar pues no solamente en el sentido de publicarlo, sino quizás sí llevarlo a la práctica con todas las dificultades que podamos tener ahorita por el distanciamiento social, por cuestiones de esta pandemia que pareciera que ya terminó, pero no ha terminado. Entonces, pues nada, muchísimas felicidades, qué bueno que se animaron y bueno, qué bueno que nos pudimos sumar también a este evento. Y pues ya. Muchas gracias, Sandra. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Yo, perdón, Georgel, pero como estás un poquito desfasado, voy a adelantarme a preguntar. Porque, ¿alguien más que quiera comentar? ¿Algo que quieran preguntar?
Jimena también hay que aprovechar. Por favor, Sara. Creo que es un poco tarde, pero me gustaría preguntarle a las personas del primer taller, la creación de monstruos, o sea, cómo se fue como dando el concepto, o sea, era la creación como de monstruos a través como de cómo lo interpretaban las personas en el taller, de acuerdo como a sus miedos desde la infancia, o eran conceptos que ellos ya tenían como preconcebidos en su cabeza. Por ejemplo, pues si desde niños tenían, por ejemplo, amigos imaginarios, o pues se imaginaban como la persecución de algún personaje en específico que ellos hayan construido, o propiamente fue algo que fueron creando en el taller a través como de la expresión de sus fobias, sus miedos, como pues a la altura, a las ratas, a las abejas, o no sé, o sea, creo que lo estoy expresando coloquialmente de una forma muy burda, pero no sé, o sea, me gustaría entenderlo un poquito más, porque creo que hubo una síntesis como muy, muy concreta como del taller, entonces no sé si podrían como desarrollar un poquito más la idea. Pues lo que decidimos en el taller fue primero hablarles un poquito del miedo, como esta cuestión de dónde surge, de la angustia y pues cómo se van como desencadenando los miedos, pero no quisimos como darles ejemplos como tal para no sesgar un poco como para hacer su propia perspectiva. Y ya cuando introducimos el monstruario, pues les solicitamos que pensaran en algún monstruo que hayan tenido en su infancia, no específicamente, no sé, una experiencia que hayan vivido, que lo cual sí se presentó, o con un familiar incluso, o con algún otro aspecto como en generalidad, sino que le decimos como el espacio que decidieran como recordar que cuando estaban más pequeñas y pequeños, qué fue eso que les daba miedo y que pudieran recordar ahorita. Y a partir de ello, pues crear pues este monstruo, o sea, bueno, darle como una imagen visual y pues que justamente también le pudieran dar un nombre y estas fortalezas, el por qué les daba miedo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, ya creo que sí, ya quedó muchísimo más en claro. Está muy padre su taller. Y Monse también tiene la mano levantada. Creo que algo importante que se nos olvidó comentar al principio de la presentación es que siempre les decíamos a las personas partícipes del taller que el taller era suyo, que a pesar de que nosotras tuviéramos la base, las personas hacían el taller. Cada quien daba un aporte distinto y, como dice Rebe, no eran monstruos ya preestablecidos. Cada quien tiene como ese miedo, bueno, esa incertidumbre que tuvo que pasar en algún momento de la vida. Entonces, quería recalcar eso. Y a lo mejor para complementar un poquito, la idea del monstruo tiene que ver con lo mismo que comentábamos con el trabajo de la música. O sea, hay algo estructurado, hay una consigna clara, concreta, estructurada o semiestructurada que permite la creación subjetiva, pero que no es totalmente el vacío, totalmente el desborde, sino que llama más bien a poder acotar en eso que es la consigna, la instrucción, algo de lo que me angustia, ¿no? Pero no es todo angustia, no es, y que nuevamente volvemos a esta parte de la función cuadro, o sea, hay un borde ahí que nos permite, digamos, justo bordear, no meternos, no entrar en angustia completa, no decir mi miedo es absoluto, imposible de narrar, entonces dale una forma, ¿no? Es un monstruo, ¿cómo es este monstruo? Y hasta donde puedas, ¿no? O sea, habrá miedos muy grandes, muy representables, pero el monstruo ayuda un poco a darle una imagen, una forma y a volverlo más pues simbólico, ¿no? Que es un poco el trabajo que hacemos justo pues los psicólogos, pero no solo los psicólogos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte que es pues, muy psicoeducativa, ¿no? También hay algo del aprendizaje de las propias emociones, del aprender a nombrar, del aprender a representar, ¿no? Y bueno, esta parte del monstruario como como un catálogo de monstruos de pandemia, las compañeras pues en algún momento lo van a publicar y ustedes se van a enterar y los van a ver. Digo, ahorita nos dieron una probadita, pero seguramente más adelante habrá un poquito más. Gracias.
Y no sé si alguien más quiera comentar algo. Georgel, no sé también. Shilo, perdón. Pues yo como desde mi experiencia de participante en este taller, pues sí fue un proceso, o sea, padre, pero también a la vez algo profundo, algo que costaba trabajo, ¿no? Pero creo que el plasmarlo en arte, pues de alguna forma era pues como más fácil, justo lo que no puedes apalabrar de repente, ¿no? Y había cosas de las que yo no me había dado cuenta que pues pasaban y a las que les tenía miedo y no me di cuenta hasta que las vi plasmadas, ¿no? Entonces, sí, fue una muy buena experiencia e incluso me ayudó mucho para mi propio trabajo terapéutico, ¿no? Porque ya podía identificar con qué yo tenía problemas, ¿no? Y ya los iba y los llevaba ahí a terapia y a partir de ahí pude empezar a trabajar. Entonces, yo creo que es un buen inicio para, pues sí, para empezar a entender más o menos qué pasa ahí con tu psique. Muchas gracias, Shilo. Sí, que es un poco la idea, ¿no? Es un poco lo que han estado comentando, la idea de poder después trabajar eso a profundidad en un análisis o en una terapia. Jorge, ¿ibas a decir algo? Creo que antes de Fernando. ¿O no? No, creo que no. Bueno, vamos con Fernando y no sé si Jorge, después de Fernando, quieras tú. Es que creo que se salió el ¿Quieres tú profe. comentar algo? Fer, andas por ahí. Sí, creo que sí está muy mal su conexión, caray. Pero bueno, ahorita regresa. Bueno, no, nada más para igual a completar lo que decía Shilo del taller de los miedos, porque pues igual yo me tocó ir un par de veces. Yo no fui todas las sesiones debido a situaciones ahí turbulentas, pero la realidad es que, o sea, poder enfrentar tus miedos a diversas edades, o sea, de repente darte cuenta así como, es que este era mi miedo de niño, ¿no? Yo me acuerdo que yo hice una plasta así, ahí se va, y de repente ves a tu miedo ya de adolescente y dices, es que esto ya tiene más forma, ya tiene más nombre, y empiezas a también ver desde diferentes perspectivas, no solo así como de, ay, sí, voy a hacer un dibujo de un monstruo, ¿no? O sea, ya tiene una connotación tuya sentimental que puedes ver más allá. Ya, la verdad es que fue un taller bastante placentero. Y también yo destacaría mucho como el aspecto grupal. Perdón, Pati, yo aprovecho porque en lo que llega Georgel para no. Yo aquí voy a aprovechar. No, bueno, el espacio grupal es importante, ¿no? El martes tuvimos nuestra primera sesión grupal del espacio grupal de autoconocimiento y creación, que es un espacio de corte psicosocial y educativo que está empezando a implementar el COAPSI, que no es terapia, sino es un espacio educativo, psicoeducativo y también psicosocial, donde vamos a atender a las personas que están en lista de espera para terapeutas. Y es un espacio pues, muy interesante porque justo el grupo permite también algo diferente, o sea, da otras posibilidades, que es un poco esta cuestión del taller de los miedos, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer tu monstruo pues no sé, en tu casa, solito, así nomás, que compartir, ¿no? Y ver el monstruo del otro y ver qué le pasaba al otro en la infancia y ver la resonancia que eso tiene y cómo eso ya en sí mismo implica ciertas connotaciones, pues de sentido, ¿no? También y de ubicar algo de lo que me pasa a mí en el otro. Y bueno, ahora sí ya regresó Georgel. Georgel, no sé si quieras comentar algo. Estábamos esperando. O alguien más mientras tanto. Es que creo que sí está muy desfasado. Sí,
Sí, estoy desparado. Sí. Hola, hola. Hola, te escuchamos, sí. Hola, hola. Sí, hola, te escuchamos. Nada, pues creo que, perdón, discúlpenme por tanta cosa, tanto desfase. Pues creo, hasta donde entendí es que ya no hay manos levantadas, creo. Pues únicamente agradecerles. No sé si ahorita Patti nos va a comentar algo, pero recordarles que a las 4 es el segundo bloque, va a estar Andrea Natés, Emanuel Cortés Paz y Roberto Calzada. Estarán en este segundo bloque de 4 a 6. Y les agradecemos mucho, los esperamos a esas horas. Y no sé, Patti, si quisieras cerrar. Sí, pues nuevamente agradecer a los profesores, al doctor Gergel, a la doctora Michi, que están pues comandando este proyecto de este coloquio y sobre todo los grupos de investigación. Y nuevamente mi reconocimiento a los ponentes, los y las ponentes de esta mañana. Y pues bueno, más bien invitarles a que sigamos pues pendientes de las próximas presentaciones a las 4 de la tarde, que van a presentar estudiantes de la maestría también. Entonces, bueno, creo que sería importante, ¿no? Estar pendientes a las 4 de la tarde. Y pues más bien nuevamente muchas felicidades a los ponentes y pues bueno, nos vemos a las 4. Muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades a todos. Gracias. El mismo enlace, es el mismo enlace. Muchas gracias, a las 4 nos vemos. Gracias. Gracias, felicidades. Felicidades.